Hola y bienvenidos al video resumen de la historia de la enfermería. Esta se divide en 4 etapas principales: etapa doméstica, vocacional, técnica y profesional. La etapa doméstica se divide en prehistoria, civilizaciones antiguas y mundo clásico. La prehistoria se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. La mujer era en cada hogar la encargada del mantenimiento de la vida, y la enfermedad se atribuía a la magia. Dentro de las civilizaciones antiguas se encuentran Egipto, antigua Mesopotamia, India, China y el Nuevo Mundo. En Egipto se creía que la salud y la enfermedad era un designio de los dioses, se potenció la higiene y la sanidad. En la antigua Mesopotamia se perfecciona la escritura y aparece el Código Hammurabi. La ley mosaica recogía normas de la higiene personal, desechos de excrementos y selección de alimentos. La India tenía grandes ciudades y una cultura muy avanzada. Evolucionó notablemente respecto a la higiene pública. La prevención de enfermedades era de vital importancia. Se necesitaba autorización real para ejercer la medicina. En China, la salud era un estado de armonía del espíritu contigo mismo y el universo. El desequilibrio con energía del yin y el yang originaba la enfermedad. La medicina china se centró en la prevención. En el Nuevo Mundo, la salud era considerada como una relación armónica entre el hombre y su Dios, y los cuidados de la salud estaban a cargo del curandero o sacerdote. En el mundo clásico, la sociedad estaba dividida en ciudadanos, plebeyos y esclavos. Esta diferencia marcó los cuidados de la salud que recibieron cada uno de ellos. En Grecia, entre las enfermedades de la época, predominan las epidemias, denominadas pestes. En relación a los cuidados, los ciudadanos eran atendidos por médicos técnicos, los plebeyos o metecos acudían al médico o al gimnasta, y los esclavos eran atendidos por esclavos de médicos técnicos. Y la oficina del médico, en esta época, era llamada iatreion. En Roma, se atribuía la salud y la enfermedad a las fuerzas sobrenaturales. Encomendaban este aspecto de la vida a los dioses. Para los cuidados de salud existían sanadores, no considerados médicos, que ejercían su labor en baños, barberías y teatros, utilizando métodos empíricos. Los romanos aportaron organización. Como institución, los romanos tenían la valetudinaria. Eran tiendas de campaña que iban junto al ejército para atender heridos y enfermos en combate. La etapa vocacional transcurre desde el siglo I hasta el siglo XVIII. Para los cristianos, la salud y la enfermedad era una oportunidad para la vida, y el cuidado de los enfermos se realizaba como una obra de misericordia. En esta época aparecen congregaciones, hermandades y órdenes para el cuidado constituidas por mujeres, como las diaconisas, las viudas, las vírgenes, las matronas romanas. La ayuda médica o técnica al enfermo se daba principalmente por esclavos y personas con escasa formación. Los pobres no disponían de la asistencia de la que disfrutaban los ricos y los nobles. En el feudalismo, la esposa del señor feudal tenía a su cargo el cuidado de los enfermos, y los monjes, creados para el cuidado de huérfanos o pobres, con el paso del tiempo, también cuidaron de los enfermos. La aparición del Islam supuso un cambio religioso, político y cultural que influye en la medicina. Los médicos estaban muy bien considerados y se formaban en escuelas, y se fija la obligación de obtener un título médico mediante un examen. En la Alta Edad Media, los primeros hospitales eran instituciones puramente eclesiásticas. La Baja Edad Media, o fase medieval, transcurre desde el siglo XI hasta el XV. Ocurre un crecimiento de las ciudades, la población se comienza a asentar en burgos, dedicándose al comercio y la artesanía. En esta época ocurren las cruzadas, y la construcción de universidades y catedrales góticas. Posteriormente, la hambruna, guerras y la peste marcan un periodo de declive histórico. Se inició la fundación de las escuelas de medicina. En el siglo XIV llega la peste negra, una pandemia devastadora, donde la población de todo el continente se reduce a la mitad, y junto a esta aparece la lepra, muy extendida en la Europa medieval. Las condiciones de hacinamiento aumentó la propagación de enfermedades, que determinaron el establecimiento de un nuevo orden en el cuidado de los enfermos. Numerosos hombres se hicieron cuidadores cuyo método de aprendizaje se inspiraba en gremios de artesanos. Las cruzadas favorecieron la organización de hospitales en las rutas hacia Tierra Santa, donde surgen distintas organizaciones dedicadas al cuidado, órdenes militares, órdenes religiosas y órdenes seglares. La lucha contra la enfermedad se llevó a cabo por 3 medios: credenciales, empíricos y técnicos, y en ocasiones se conjugaban unos con otros, asociando la magia y la religión cristiana. En el siglo XIII se crean las universidades con facultades en las que empiezan a formarse los primeros médicos técnicos, pero desde el punto de vista de la formación, la Edad Media fue una de las etapas históricas más pobres. También, durante la Edad Media, el crecimiento de los hospitales se vio favorecido por la demanda de la época. Algunos factores condicionaron que se construyeran hospitales más espaciosos y con una estructura de gran belleza, y el fin del hospital siguió siendo caritativo. La fase moderna se inicia tras la caída de Constantinopla en 1453, que coincide en el tiempo con eventos como la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Esta se dividía en 3 etapas: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. La escisión de la Iglesia Católica surge como resultado de la nueva doctrina dada por Martín Lutero. Tuvo importantes consecuencias para la enfermería, que era hasta la época responsabilidad de las órdenes católicas. La Contrarreforma
fue la respuesta de la Iglesia Católica con el fin de evitar el avance de las doctrinas protestantes. Esta época se describe por una incesante actividad intelectual que dio lugar a avances científicos en áreas como la filosofía, la química y la física. Entre estas, destaca Leonardo da Vinci, que describió una forma pormenorizada de los sistemas óseo, nervioso, vascular y muscular. Comienza la creación de instituciones para mejorar la formación religiosa, donde destacamos a los Hermanos de San Juan de Dios, Ministros de los Enfermos, Hermanos Terciarios Franciscanos y las Hijas de la Caridad. En el Siglo de Oro, ocurre la aparición y expansión de órdenes y congregaciones que tenían como objetivo la asistencia a los enfermos. También, se redactan manuales escritos para los enfermos, y ocurre un planteamiento de un nuevo marco de actuación que contempla las funciones actuales de la enfermería. Surgen remedios credenciales. También hay un alto carácter religioso y se continuó con la práctica de la magia. En la fase de la caridad medicalizada, los hospitales pasan de ser centros caritativos a instituciones centradas en la lucha contra la enfermedad. Se produce la medicalización del hospital, siendo el médico el principal protagonista. El poder civil se hace cargo de los hospitales públicos y financia el tratamiento de las enfermedades agudas, mientras que la Iglesia y las órdenes religiosas se responsabilizan del cuidado y la atención de enfermos crónicos, ancianos e inválidos, cuyas necesidades no estaban cubiertas por el Estado. En la etapa técnica, el mundo tiene un aumento de 1.000 millones de habitantes en un siglo. Aparecen nuevas clases sociales, como la nueva burguesía y el proletariado. Surge el sistema capitalista y la revolución científica y tecnológica se da por racionalistas y empiristas de la Ilustración y aparece el positivismo, que utiliza el método científico para la afirmación de teorías. Con el auge del marxismo, la economía, la clase social, la vivienda y el nivel de acceso a los servicios de salud se tuvieron más en cuenta. También aumenta el flujo migratorio de las zonas rurales a las ciudades. Hay una mala preparación en cuanto a sistemas sanitarios ambientales y surgen las primeras leyes para garantizar medidas de saneamiento ambiental. En Inglaterra, Edwin Chadwick implementa las primeras leyes de salud pública. Se crea la Declaración de Derechos del Hombre en 1789 y el concepto de salud es un derecho inalienable del hombre. Y en Alemania, Bismarck aplica la primera ley de seguridad social. La aplicación efectiva de la farmacología ocurre a partir de 1870. Los enfermos crónicos, ancianos e inválidos son atendidos por la Iglesia, y la socialización sanitaria produce un reordenamiento de hospitales y racionalización de recursos. Se comienza a enseñar una enfermería por principios en diversas escuelas, como las diaconisas de Kaiserswerth, la escuela de Elizabeth Fry y escuela de Nightingale, donde la preparación específica es de 4 años. La Cruz Roja es creada en 1863 por Henry Dunant al observar en los campos de batalla las condiciones inhumanas que se vivían en ellos. En 1899, movimientos reivindicativos de la mujer dan lugar a un comité ejecutivo para acabar creando el Consejo Internacional de la Enfermería. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa el derecho a una vida digna y luego surge la definición de la OMS del concepto de salud. La Conferencia Internacional de la Atención Primaria en Alma-Ata de 1978, con el lema de Salud para Todos en el 2000, pretendía generar agua potable, alimentos y vacunas para todos. En el siglo XX, los hospitales tienen una función curativa, con nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos de la enfermedad. La etapa profesional se marca por ser la era del genoma humano, también por la inclusión de la enfermería como estudio universitario. Demográficamente, las pirámides poblacionales se ven invertidas. Aparecen nuevos métodos técnicos más precisos y menos invasivos. Se crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en 1977 y ocurre una descentralización de los hospitales para abarcar a la mayor población posible. Ocurre una superespecialización de los profesionales sanitarios. También se comienzan a utilizar guías y protocolos con racionalización de decisiones, avaladas por el método científico. Y se comienza a ver enfermería como una profesión con una visión global y psicosocial del concepto de salud. Además, en esta etapa, se crea un código de ética profesional y posteriormente un código deontológico para la carrera de enfermería. Surgen 4 ámbitos de actividad de enfermería: asistencial, docente, gestor e investigador. Diversas autoras definen el concepto del cuidado y se defiende la responsabilidad del paciente en el autocuidado, la enfermería como papel de ayuda o apoyo. Estas sentaron las bases de organización, calidad y competitividad. En 1998 se firma en la Universidad Sorbona una declaración para desarrollar un espacio europeo de educación superior, para el cual en 1999 se instan las bases en la Declaración de Bolonia para su construcción, conforme a los principios de movilidad, diversidad y competitividad. Se divide la estructura de la educación en 3 niveles: grado, máster y doctorado, donde enfermería pasa a contar como un grado de 4 años de duración, y posteriormente se crean las especialidades. Muchas gracias por su atención.